¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Buenos días. Aquí recibiendo un domingo más, un estudio más de la serie que estamos viendo de los Salmos. Y hoy vamos a ver el Salmo 44. Hay salmos que encontramos que nos hablan con mayor claridad, pero cuando ya profundizamos en algunos que vemos que no son tan claros, vemos demasiada claridad. En todos ellos Dios nos habla. Y cuando conocemos toda la Escritura, es muy bonito cómo nos vamos paseando en cada uno de sus libros al conocer desde el principio hasta el fin, al conocer por qué Dios nos hizo, cómo es que el hombre cayó en pecado, todo esto que nos permite el Señor saber acerca de Él, y el final en donde terminaremos gozosos en el triunfo que Dios llevará a cabo y nos tendrá en su gloriosa presencia. Cada uno de estos aspectos nos llena de regocijo el Señor para poder entender toda la Escritura y pasearnos a lo largo de ella. Hoy vamos a platicar de este Salmo 44, que nos habla acerca de las liberaciones pasadas y de las pruebas que estaban teniendo en el presente el pueblo de Israel. Recordamos que este era un pueblo que Dios apartó para tratar de llevar su mensaje a todo el mundo. Pero ellos también recibieron muchos ataques y vieron la bendición cuando ellos caminaban en comunión con Dios y vieron la maldición cuando ellos se apartaban de esta comunión. Y hoy vamos a platicar acerca de este tema de las liberaciones pasadas, que ellos recuerdan de cómo Dios los bendecía en el pasado y cómo estaban pasando por una tremenda calamidad en esos momentos. Pero antes vamos a encomendarnos al Señor a través de una oración. Vamos a orar. Amado Padre, cuántas gracias te damos por tanta enseñanza que tú nos has dejado escrita en tu bendita palabra, y especialmente la que tienes para nosotros el día de hoy a través de este hermoso salmo. Queremos rogarte, Señor, que a través de lo que tú nos instruyas ahora nos permitas aplicarlo en nuestras vidas, porque sabemos que tú nos dejaste escritas estas enseñanzas para aprenderlas nosotros y para vivirlas. Aprender más de ti, conocerte como eres, conocer cómo somos y la manera como tú nos quieres hacer a tu imagen. Te pedimos que tú nos guíes en lo que vamos a platicar el día de hoy, y te lo pedimos a través de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a dar lectura a este Salmo 44. Si quieren tomar sus Biblias, ahí vamos a estar tocando muchos puntos de este Salmo. Y comenzamos leyéndolo todo y después vamos a ir leyendo cada parte según el punto que tengamos que tratar. Dice: liberaciones pasadas y pruebas presentes al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos,
para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Tremenda la forma como se expresa el salmista. Y este salmo fue escrito en una ocasión de una pública opresión que recibía el pueblo de Israel. No sabemos si en el momento presente o si era algo que estaba amenazante a sus vidas. Vemos en el versículo 17 cómo nos dice, cómo nos expresa: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Les habían venido estas cosas, puede ser que hayan sido del pasado, o quizá hablaban que algo así les iba a venir, pero como quiera que sea, esto no sabemos exactamente por qué motivo fue que lo escribieron. Muchos piensan que fue por una razón, otros por otra. Yo me inclino pensando en lo que pasó con el pueblo de Israel en una ocasión que, por mantenerse fieles a Dios, después de que ya había fracasado las tribus del norte, ya habían sido conquistadas por los reyes de Asiria, ya habían sido llevados cautivos, y en esa misma dirección iba el pueblo de Israel, es decir, las tribus del sur, en este caso sería Judá y Benjamín, también iban en la misma dirección, pero llega un rey llamado Ezequías y empieza a hacer reformas para restaurar al pueblo a la condición que debían tener, de ser un pueblo apartado para Dios, un pueblo determinado a hacer la voluntad del Señor. Tenía ya una larga historia de reyes que habían servido al Señor y veían cómo Dios los había bendecido grandemente. Y tenían también una larga historia de reyes que se habían apartado del Señor y cómo también habían recibido como pueblo grandes calamidades. Entonces el rey Ezequías tomó la decisión de mantener unas reformas donde otra vez Dios iba a ser el centro de este pueblo y el centro de cada uno de los que estaban ahí para servirle a él. Y en eso vemos que Sennacherib hace una invasión y para tratarlos de amedrentar manda a unos de sus súbditos para poder hablar contra ellos y empieza a hablar contra Dios. Le dice: ¿qué dioses de los que hemos conquistado hasta ahora los ha podido defender de sus manos? Mucho menos el Dios de ustedes, en el que ustedes confían. Y esta fue una gran blasfemia contra Dios, que Dios no pudo dejar pasarla de alto. Tuvo que juzgarla. Y entonces vemos cómo finalmente ellos fueron atacados por Dios directamente, murieron en el campamento sin ellos haber sido atacados por los de Israel, sin haber metido su mano por los de Judá. Simplemente Dios los destruyó y cuando este personaje llega a su tierra es matado por sus propios hijos. Leamos por ahí en Isaías capítulo 37, los versículos 6 y 23. No van a aparecer en las cámaras, pero vamos a leerlo. Isaías 37, los versículos 6 y 23. Dicen lo siguiente: y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. El 23, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Dicho de otra manera, no tienes una idea contra quién te has levantado. Esto lo tenía consciente el pueblo de Israel, que solamente existía un Dios y que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Pero que esto lo tenían que aprender también las demás naciones a través de ver las bendiciones que Dios traía en ellos como nación y también la forma como Dios los liberaba de sus enemigos para extender su conocimiento a todas las naciones. Esto lo tenían que aprender. Vemos que hubo un hombre que también tuvo el mismo empeño,
de querer perseguir al pueblo de Israel. Este hombre no era un borracho, este hombre no era un ladrón, no era alguien que viviera en profundos pecados, sino que ante sus ojos y como fariseo se preocupaba por llevar una vida de integridad y santidad. Pero él pensaba que estaba haciendo una obra a Dios al entregar a los creyentes. De repente se le presenta el Señor y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es otra manera de decirle, no sabes contra quién te estás poniendo. Decía un amigo, era un equivalente a decir, te tratas de poner a las patadas contra Sansón. O sea, simplemente no sabes contra quién te estás metiendo. Y entonces le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces esto también nosotros como creyentes lo aprendemos. Sabemos que el único Dios verdadero es al que estamos siguiendo. Y sabemos que cualquiera que se opone contra Él acarrea una gran afrenta contra sí mismo. No saben contra quién se están poniendo. En este caso vemos que finalmente se convierte este que era un perseguidor de la iglesia, ahora en un perseguido por su fidelidad al Señor. Tenemos este caso entonces en este salmo de este pueblo que en primer lugar es exhortado a que viva en gratitud al Señor, en agradecimiento a Dios, por todas las cosas que habían oído del pasado, por todas esas victorias que ya Dios les había mostrado en el pasado. Hay que agradecerle a Dios, y tenían que agradecerle ¿por qué? Porque habían visto su mano, porque veían que el seguir a Dios no era seguir a una ilusión, era seguir a una realidad que velaba por sus vidas y por su bien, y tenían que hacerlo de voluntad, seguir a Dios. Entonces, esto lo vemos en los versículos del 1 al 8. Vamos a leerlos nuevamente. Salmo 44, versículos del 1 al 8. Dicen lo siguiente. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. ¿Qué situación? Ellos tenían que vivir en gratitud a Dios por lo que les habían recordado sus antepasados. Ellos constantemente tenían esta costumbre de que los padres enseñaban a sus hijos. Los padres tomaban un cierto papel, diríamos, de sacerdocio. En la antigüedad así fue hasta que se estableció el pueblo de Israel y vino la ley y luego el sacerdocio por medio de Aarón. Pero ellos seguían teniendo este papel importante, los padres. ¿Cuántos casos conocemos así? Por lo regular en nuestra cultura son las madres las que se encargan de guiar a los hijos y velar por alguna especie de instrucción espiritual. Pero bíblicamente deben ser los padres. Y aquí los padres transmitían a sus hijos y les recordaban, mira hijo, lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces nuestros hijos, nosotros les contamos historias y buscamos historias bíblicas para alentar sus corazones a creer en Dios y a vivir para Él? Este es un tiempo precioso. Cuando ellos ya están por dormir y nosotros nos acercamos, los apapachamos y entonces empezamos a contarles las cosas que los van a fortalecer para el futuro, su fe en el Señor. Y entonces empezamos a contarles y sus imaginaciones vuelan y se regocijan en ver el poder de Dios cada vez que les cuentas cómo Dios libró al pueblo de Israel pasando por el mar y llegando a la tierra que les prometió. Te regocijas cuando les cuentas las obras portentosas de Dios, cuando regresó el reloj de Acaz en 10 grados que ya había cursado, como un testimonio de que se iba a cumplir la palabra de Dios con Ezequías. Te regocijas en comentarles todos esos milagros portentosos como un hombre, Sansón, que fue vencido por un jovencito David y le dio victoria a su pueblo. Y ellos se imaginan que son ese personaje. Pero lo que más
buscamos dejar claro en sus corazones es que no fue por la fuerza de ellos, fue el poder de Dios a través de ellos. Y lo mismo quiere hacer con nosotros. Qué hermoso saber que Dios nos invita a una vida no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Él. Esto lo aprendieron en aquella época y lo compartían y lo transmitían a sus generaciones. Cada generación debe transmitir el conocimiento de las grandes obras de Dios a su siguiente generación. Por eso es tan importante que como creyentes ellos vivieran la palabra. Ellos, sus experiencias, pudieran experimentar el poder de Dios en sus vidas para transmitirles ese mismo poder de Dios a ellos. Sí, papá, qué hermoso las cosas que Dios ha hecho. ¿Y tú qué me cuentas de tu testimonio, papá? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Y poderles contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y así fortalecer la fe de ellos. Y lo mismo vemos en la Escritura nosotros. El hecho de que Santiago nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, tiene mucho de profundidad que debemos aplicar a nuestra vida. El poder poner en práctica los mandatos de Dios. El ver los milagros de Dios en nuestra propia vida, sean de salud, sean de provisión, sean de transformación. Nosotros podemos hacerlos partícipes de personas por las cuales estamos orando y ellos ver con los hechos cómo Dios está obrando en sus corazones. Y Dios obra. Tú oras a un Dios vivo, Él te escucha y Dios quebranta los corazones. Tú oras, Él quebranta. La persona tendrá que tomar su propia decisión, pero Dios estará obrando y te regocijas en eso. Recuerdo un amigo que quizá ya les conté esto, pero él andaba atrás de una chica porque cuando él se convirtió en la obra allá en México, pues eran contados con los dedos, ¿verdad? Entonces, pues no había más que puros hombres y pues no veía que alguno de ellos convirtiera a Cristo a sus hermanas. Entonces él estaba buscando por su cuenta y él dijo, quizás yo tengo que ganar para Cristo a la mujer con la que me voy a casar. El caso es que conoció a una chica y empezó a orar por ella. Y eran amigos y nada más salían y platicaban un rato, pero eran amigos nada más. Él no podía comprometerse a más porque él primero quería ver si la chica se convertía o no. Entonces él le habla de Cristo y la chica le dice, déjame pensarlo, etc. Y de repente llega y le habla por teléfono. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ay, mira, no sé por qué, pero tuve un accidente en el auto. Y él por acá se reía. Dice, ¿qué te pasa? No, nada, perdóname. Pero no le podía decir que él está orando para que Dios quebrantara su corazón, ¿verdad? Y de repente le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues fíjate que no entiendo por qué, pero me corrieron del trabajo. Y él, jijiji. Y oye, pero ¿por qué te ríes? No, perdóname. Pero Dios estaba obrando en el corazón de ella. Es que ella tenía que convertirse, decía él. Finalmente, gracias a Dios se convirtió y se casó con ella. Pero lo que voy es que cómo Dios nos escucha. Nosotros oramos a Él y Él nos escucha y transmitimos a este Dios vivo. ¿Pero de qué manera? Leemos en 1 Corintios 2:4, que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ellos así transmitían a Dios, al Dios vivo. Miren qué obras tan portentosas hizo Dios. Abrió el mar, caminamos en seco. Ese es nuestro Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos en ese poder. Ese poder para transformarme en mí primero. Hay cosas que todavía no veo en donde tu carácter se manifiesta en mi vida. Señor, trabaja en mi vida. Dame victoria en este aspecto de mi carácter. Quiero manifestarte a ti porque quiero servirte a ti. Y nos gozamos en eso. Vemos que también dice en el 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿De qué serviría que ellos le dijeran tantas palabras a sus hijos, les enseñaran del poder de Dios y no lo vieran en sus propias vidas? Papá, ¿por qué no le pides a Dios para que nos provea para los alimentos? Así fue la expresión de un niño a su mamá. No tenía ni para comer. Mamá, ¿y si le pedimos a Dios que nos mande cuervos que nos den el pan como lo hizo Elías? ¿Y Dios le proveyó a Elías? Muy bien, hijo, vamos a orar, le dijo esta madre piadosa. Y dice, mamá, pero si vienen los cuervos se van a estrellar con las ventanas cerradas. ¿Por qué no las abrimos para que los cuervos entren?
Muy bien, hijo, vamos a abrir las puertas. Y en ese momento iba pasando por ahí un político de ese lugar, y oyó la oración piadosa de esta madre y mandó surtirles una despensa a esta señora y a su hijo. Dios tiene sus maneras, pero es el mismo Dios. Cuando leemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿crees que Él cambia? Él fue el mismo ayer, es el mismo hoy y lo será el mismo siempre. Pero quiere manifestar su poder a través de cada uno de sus hijos. Y entonces ellos pudieron escuchar esto, y algo muy importante que vemos en estos versículos. Algo muy importante era que ellos no obtuvieron las promesas por sus propios méritos. Las victorias no se los daban por sus propios méritos, sino lo hacía por amor de sí mismo. Y era el poder de Dios quien las realizaba. Era su puro favor y gracia soberana que Él obraba de esta manera en cada uno de ellos y en su pueblo. Dios quiere también obrar de esta misma manera en nosotros como creyentes. No es por lo que nosotros hagamos o seamos que van a ser alcanzados los corazones o quebrantados. Esto no significa que voy a hacer a un lado mi responsabilidad. Sí es importante que yo viva en comunión con Dios por mi propio bien, pero Dios usa también esto, pero es su gracia soberana, su favor soberano, el que obra en cada corazón, el que quebranta cada corazón para traerlo a su gloriosa salvación, y Dios mismo glorificarse en cada uno de los que son salvados. Pero es la obra de Dios. No fueron nuestras manos, Señor, no fueron nuestra espada. Fuiste tú quien te complaciste en nosotros, quien nos entregaste a nuestros enemigos, decían ellos en este pasaje. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Y quieres tener éxito en tu vida cristiana? Lo puedes tener, simplemente pídeselo a Dios y confía en Él. Ahora, Dios no te va a escuchar porque seas bueno, te hayas portado bien o lo que tú quieras, sino por los méritos de Jesucristo, que ahora es tu Señor, lo has tomado como tu Salvador, has creído en Dios. Y por los méritos de Él, es que Él va obrando todos esos cambios. Y Él se goza en hacerlo en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer, no es mi mano, no es mi poder, es tu pura gracia en mí. Tu pura gracia soberana. Ellos habían tomado una decisión que había sido la decisión más importante. Escogieron a Dios como su rey. Escogieron a Jehová como el Dios al que iban a seguir, a servir y con quien se iban a someter como su rey. Y entonces reconocieron que esas victorias, tanto presentes como futuras, les iban a venir directamente de su mano. ¿Tienes algún problema en tu vida? ¿Estás pasando por alguna necesidad? Simplemente Dios quiere glorificarse en ti a través de manifestar su poder en ti. Porque de esta manera tú vas a transmitir una fe viva. Porque has creído en un Dios vivo y experimentas en tu vida a ese Dios vivo. Eso es lo que Dios quiere glorificar en cada uno de sus hijos y en cada iglesia a lo largo de cada generación. Pero también vemos una expresión memorial de su actual calamitosa condición. Ellos estaban pasando por una situación de adversidad. Vamos a leer los versículos del 9 al 16. Dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. ¿Qué situación tan calamitosa experimentaban? Y lo han experimentado en muchas ocasiones el pueblo de Israel. Y en muchas ocasiones han sido por las mismas condiciones, por apartarse de Dios. Vemos que también esto pasó cuando en el año 70 después de Cristo vino la invasión de los romanos a través del general Tito y destruyó al pueblo de Israel matando a
millones de personas, destruyendo a personas, a niños, a ancianos, a todo tipo de personas, destruyéndoles el templo, una situación bastante calamitosa. Pero la que se espera en el futuro, cuando leemos en el Apocalipsis de esa gran tribulación que va a haber, donde no solo el pueblo de Israel, sino también todos aquellos aliados al anticristo, padecerán grandemente por su rebelión contra Dios. Es tremendo lo que les espera. Aquí ellos se quejaban de sus enemigos, se quejaban de la oposición de sus enemigos. Señor, nos rodean, tenemos enemigos por todos lados, nos rodean. Y a veces ellos se sentían de esta manera como pueblo, como nación, como personas, cuando vemos que en este tiempo muchas personas judías han sido perseguidas en la época de los alemanes que llevaron al holocausto a tantos judíos, perseguidos como personas, van a ser perseguidos también en aquella ocasión, pero no solamente son esos los enemigos. Nosotros sabemos que es el diablo quien levanta a todos estos enemigos, a todos estos opositores para destruirlos, para destruir al pueblo de Dios. Son los mismos enemigos que enfrentamos nosotros. El mundo diseñado contra Dios es un gran enemigo. Satanás tiene fuerza también que no tenemos que ponernos al tú por tú contra él, sino orar a Dios y depender de él. Pero este es otro enemigo. Mi propia carne y mi inclinación hacia el mal es otro enemigo que yo cargo todos los días. Conmigo está todo el tiempo. Y tenemos que clamar a Dios para que nos libere por estos enemigos. Ellos se quejan de la oposición de sus enemigos. Y se veían claramente carentes de los favores que Dios había presentado en el pasado. ¿Dónde están, Señor, todas esas victorias que le dabas a Israel? ¿Dónde está todo ese amor que les mostraste, mostrando tus victorias sobre todos sus enemigos? Ahora somos perseguidos por ellos y somos entregados de balde, ¿verdad? Se quejaban con Dios de esto y añoraban los tiempos del pasado donde estaban contando con su presencia, añoraban su presencia. Pero Dios siempre está ahí. Dios nunca los había abandonado. ¿Tú crees que Dios te llega a abandonar algún día cuando Él es quien creó todas estas cosas y con su poder las sustenta? Cuando Él lo llena todo, ¿no hay un lugar donde no esté Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo hiciera mi estrado, aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de ti, aún las tinieblas no encubren de ti. Y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto nos da clara idea de que Dios lo ve todo. Tú puedes estar en medio de la mar, en medio de la nada, y ahí orar, y Dios te escucha. Porque Él lo llena todo. Y aquí ellos se sienten abandonados por Dios. Pero esa es la condición que el pecado nos hace experimentar. Creer que Dios no está con nosotros. O creer que Dios ya se olvidó de nosotros. O creer que las cosas están pasando porque se le salieron de control a Dios. Y no es así. Ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho con ellos. Ya lo acababan de recordar. Y ellos lo fueron escribiendo precisamente para que no se les olvidara. Porque resulta que muchas veces nosotros podemos transmitir verbalmente las doctrinas de la fe, pero si esto fuera el único recurso que tuviéramos, pasaría lo del teléfono descompuesto, ¿verdad? Uno empezó con una idea y el otro acaba con otra idea totalmente diferente. Dios quiso que quedara escrito para que no existiera ese tipo de errores. Dios quiere que nuestra fe sea fortalecida por medio de su bendita palabra. Por eso es tan importante leerla cada día. Yo necesito alimentarme de ella porque en ella me fortalece y mi conciencia es avivada y el poder de mi fe crece porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice en Romanos 10:17. Entonces voy leyendo la Biblia y mi fe crece. Voy viendo esos pasajes donde en el pueblo de Israel se vio la mano de Dios, en la iglesia se vio la mano de Dios. Los apóstoles mostraban sus milagros para dar testimonio de que Dios hablaba por medio de ellos. Y ahora a nosotros nos ha dejado también ese poder que se fortalece por medio de la lectura de la palabra de Dios.
¿Poder para qué? Para orar unos por otros. Lo necesitamos. Pero no es que simplemente para salir del paso y tratar de salir del apuro como un recurso o un último recurso. Ay, te pido que ores por mí. Cuidado con eso. Si te piden que ores por él, es porque vas a orar por él. Y a mí cuando me piden que ore por alguien, lo primerito que hago después de colgar el teléfono es orar por esa persona, porque yo no confío en mi mente, de repente se me olvidan las cosas. Gracias a Dios todavía me acuerdo de mi nombre y bueno, también de muchos otros detalles, pero no puedo confiar en mi mente. A veces tengo un papel a un lado y ahí lo escribo para que no se me olvide. O lo pongo en mi celular como un recordatorio para que no se me olvide. Pero hay que ser diligentes con esto porque están confiando en ese apoyo que les vamos a dar en oración. Y tú ora como si tú estuvieras pasando por esa aflicción y necesitaras del apoyo de tus hermanos en Cristo. De esa manera ora. Tener compasión de lo que está pasando mi hermano en Cristo me lleva a orar correctamente por las necesidades que él tiene. Y así nos fortalecemos unos a otros. Pero ellos estaban pasando por esta condición calamitosa y ellos habían vuelto la espalda contra sus enemigos. Ellos se regresaron de delante del enemigo y esto nos recuerda algo que les llegó a pasar y que seguramente también ellos tenían en mente. En una ocasión cuando finalmente entran a la tierra prometida y empiezan las batallas de Israel. Pero no es ahí donde empezaron. Ya habían tenido victorias donde Dios les había mostrado su poder. Con Moisés, de este lado del Jordán, ya con Moisés, ganaron la batalla a varios reyes y se quedó cierta población ahí a poblar estos lugares, pero con Moisés. Ahora entraban con Josué. Y para fortalecer la fe de cada uno de ellos, también Dios mostró su poder por medio de Josué. Pero algo que debían tener bien claro era que era Dios. Ellos recordaban todos los fracasos que habían tenido en el Éxodo por haber creído que era Moisés y que eran Aarón los que los habían sacado de allá y que los tenían en esa calamidad y que no veían la tierra que fluye leche y miel y ellos habían sido traidores porque habían destruido a toda la nación, etcétera, etcétera. Moisés varias veces les tuvo que decir que somos nosotros. Es Dios quien los sacó. ¿Nosotros qué podemos hacer? ¿En dónde está nuestro poder? ¿Nosotros podemos abrir las aguas? Es absurdo. Nuevamente le dicen, ok, te vamos a seguir, solamente que Dios esté contigo, Josué. Y Dios, para fortalecer su testimonio y que Dios iba a obrar por medio de él, otra vez manda a los sacerdotes que se posen en el río para que se detengan las aguas y pueda pasar todo el pueblo en seco. Un río que se desbordaba por todos sus extremos tenía que pasar y lo pasaron en seco. Y nuevamente esto nos indica que fue Dios quien paró el agua. Y al pasar, enfrentan su primera batalla ya con Josué. Pero imagínate, lo absurdo de las condiciones. Tienen que dar una vuelta el primer día, otra vuelta el segundo día alrededor de Jericó. Y el séptimo día deben dar 7 vueltas. Y entonces gritan, se van a caer los muros y van a pasar a tomar a sus enemigos. Y al pasar, destruyen absolutamente todo. Este es el término de anatema. En algunas palabras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando dice, Él volverá en el 4:6 de Malaquías, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y los hiera con maldición. Este término maldición significa anatema, condenados para la destrucción. Y esto es lo que tenían que hacer con Jericó, destruirlo completamente. Entonces estaba difícil creerlo. Pero ellos venían de una experiencia en donde había quedado una generación en el desierto por no haberle creído a Dios. Y entonces tenían de dos, o una vida desértica, árida, o una vida llena de bendiciones creyéndole a Dios a lo que les había prometido. Nada más tenían de dos. Pero la misma opción tenemos nosotros. Si tú no crees a Dios y no lees su palabra y no te llenas de Él, tu vida es árida, desértica.
Pero si te llenas de Él todos los días y crees a sus promesas, ves sus bendiciones y ves que Él cumple su palabra. Y así ellos lo hicieron por fe, gritaron, y ¿cuál va siendo su sorpresa, verdad? ¡Ay! ¿Ven cómo se empiezan a caer los muros? Y pues ya directo nada más por los enemigos. Los enemigos estaban aterrorizados. Toman posesión de ellos, pero hubo una persona que tomó del anatema. Y llegan y dicen, mira, la que sigue que es ahí, H-A-I, latina, ahí. Vamos por ellos. No, pero no fatigues al pueblo, con que vayamos unos 3,000, con eso es más que suficiente. Y ahí van y regresan derrotados por sus enemigos. Dieron su espalda a sus enemigos. Y Josué, Señor, ¿para qué nos trajiste acá? Esto lo van a oír todos los pueblos, se van a venir contra nosotros, nos van a destruir, ¿y qué va a hacer de tu gran nombre? Y le dice, levántate, porque hay anatema, han ofendido a Dios, han tomado del anatema entre ustedes. Volvieron sí de sus enemigos, pero ¿por qué dieron las espaldas? Porque habían desobedecido a Dios. Dios es muy claro en su palabra. No nos dejó aquí solamente para bendecirnos y llenarnos de prosperidad y de salud y cosas por el estilo. Él nos dejó aquí porque Él quiere que le sirvamos. El pueblo de Israel, Dios estaba haciendo todo eso porque quería que le sirvieran. ¿Y cómo es que le servimos nosotros? A través del testimonio que va forjando en nosotros, le estamos mostrando al mundo el poder de Dios. Porque el mundo necesita convertirse al Señor. Esa es la razón. La razón por la que estás con los vecinos que estás, con los trabajadores con los que tú convives, con los amigos que tienes, con la familia que te ha dado. La razón es esa. Él quiere que escuchen el mensaje de su salvación por medio de tu testimonio, de tu vida y de tus labios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Se trata de hablarlo también, no nada más de mostrarlo. Hubo por ahí una persona que decía, ve y muestra el testimonio de Jesús y si es necesario, dilo también con tus palabras. Está totalmente antibíblico. Dios dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio con toda criatura, a toda criatura. Hablarlo. Lo necesitan oír. Sí, lo ven en tu vida, pero necesitan oírlo con tus labios. La necesidad es esa. El propósito por el cual estamos aquí es ese. Es clamar a Dios, Señor, dame la oportunidad, ábreme las puertas, dame el valor y guíame a poder dar testimonio de ti. Este es el trabajo que tú quieres realizar por medio de mi vida. Y tú vas a vencer a mis enemigos. Tú vas a vencer a mis temores. Tú vas a vencer a mi orgullo. Dame victoria contra ellos. Y tú vas a vencer mi comodidad. Porque a veces es que no queremos ser sacados de nuestra zona de confort, ¿verdad? Tú vas a vencer mi comodidad. Tú la dejaste allá en el cielo por venirte a dar en sacrificio por mí. Tú guíame a abandonar esa zona de confort y darme hacia las personas que tengo cerca para poderles hablar de ti. No existe un solo creyente inútil para Dios. Él simplemente quiere que estemos en sus manos y en obediencia Él nos guía y Él nos bendice. Y entonces en esa condición tuvieron que dar la espalda a sus enemigos y leemos ahí en Josué capítulo 7, en el versículo 8, dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, de balde nos entregaste, de balde nos entregaste. ¿Qué significa de balde? Es decir, su sufrimiento no había traído gloria a Dios. Eso era lo que les dolía. De balde. De nada sirvió. No ha traído gloria a Dios. Por eso ellos clamaban, Señor, vence a nuestros enemigos, permítenos ser como fuimos allá en aquella época, donde salías con nuestros ejércitos, donde mostrabas tu poder, donde tu nombre era engrandecido y glorificado. Porque para Dios no es difícil salvar con uno o con pocos. ¿Cómo fue glorificado el nombre de Dios cuando salió Jonatán a luchar con su escudero contra todo el ejército de los enemigos? Mostró el poder de Dios.
pero primero creyó el poder de Dios. Recordemos que había un gran ejército luchando contra los filisteos y llega un gigante, Goliat, a amedrentarlos y todo el mundo huía de él. No había una sola persona del ejército de Israel que lo enfrentara, que tuviera el valor para enfrentarlo. Todos creían en Dios. Pero es que eso es lo que pasa cuando no vivimos la palabra de Dios. Hubo un jovencito que desde pequeño se regocijaba en Dios, cuidaba las ovejas de su padre, se regocijaba en ver el poder de Dios a través de la creación. Era la revelación que él tenía en la naturaleza, en la creación. Y se regocijaba en el poder de Dios. Y entonces cuando escucha, porque su papá lo mandó allá a dejar algunas cosas y traerle el informe de sus hermanos, y ve que sale este gigante, él se sintió ofendido de que ninguno lo retara. Y él va con el rey y le dice, aquí estoy yo. Si nadie se atreve, aquí estoy yo. Ay, tú eres un muchacho, eres un guerrero experimentado y además te duplica de estatura y de ancho y de todas las dimensiones. Y le insiste, finalmente le dice, ok, le pone su armadura, listo, ve a pelear contra él. Dice, pero con esto yo nunca he practicado. Aquí sí voy a ser derrotado por el enemigo. O sea, no me sirven las armas humanas, no me sirven los elementos humanos. Yo no puedo confiar en el brazo del hombre. Yo voy a atacarlo y lo voy a derrotar porque es Dios quien lo va a entregar en mi mano. Y así se lo declaró a Goliat. Tú vienes contra mí, con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Y mira, con una honda y con una piedra, ¿cuándo te ibas a imaginar que ese hombre, ese monstruo, iba a ser derrotado por una piedra? Y la piedra dio exactamente en el lugar que tenía que haber dado. Muchos dicen es que David tenía una puntería y pues como no tenía más que hacer que cuidar ovejas y de repente pues tenía tiempo libre, se practicaba tiro al blanco. Dios fue quien hizo que esa piedra diera en ese lugar para nublarle la vista y caer con la cabeza por delante. Él nada más llegó y se la cortó. Lo mató. Y él no tenía ninguna duda. Así como no lo tuvo Daniel para revelar el sueño de Nabucodonosor, no tenía la menor duda del poder de Dios. Es así como confiamos en Él. Porque es así Él. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un mismo Dios. Y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y ante tus circunstancias se quiere glorificar, mostrando su poder. Entonces ellos pudieron ver que su sufrimiento sería en balde si Dios no actuaba. Y era lo que más les dolía. Estaban pasando por una condición calamitosa, pero aún, a pesar de eso, aún así, ellos continuaban en su integridad y en su adhesión a Dios. No nos importa, Señor. Aún si nos entregas a ellos, no nos importa. Seguiremos fieles a ti. Esto nos recuerda a aquellos valientes amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Azarías y se me fue el otro. Pero los tres amigos de Daniel les dice Nabucodonosor, ¿están dispuestos a adorar a mi imagen? Porque ¿qué Dios les va a librar del fuego, del horno de fuego que les voy a lanzar si ustedes no me hacen caso? Nuestro Dios. Y aun si Él no nos libra, no te vamos a obedecer a ti. Y Dios los libró del fuego. Acá también ellos estaban enfrentando un fuego, una prueba de fuego. Pero aún así, Señor, seguiremos en integridad y seguiremos adheridos a ti. Vamos a leer los versículos 17 al 22. Dice: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. ¿Sí?
se quejaban, pero aún así, si nuestra queja, si en estas palabras nos quejamos, estamos determinados a mantenernos fieles a ti, Señor. A pesar de todas esas vejaciones, se habían mantenido fieles a Dios. No estaban dispuestos a dar marcha atrás. Se habían mantenido fieles a Dios. ¿Por qué? Nada más las decían para tratar de quedar bien con Él. Si ellos sabían que Dios conoce los corazones. Dice el versículo 21 que acabamos de leer. Tú conoces los corazones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como para poder engañarlo, verdad? No, es que yo sé que si le pido conforme a voluntad, él me oye, así es que le voy a decir, Señor, es que mira, yo quiero que me des el trabajo porque en realidad quiero dar un testimonio de ti y ese es mi propósito y la verdad no es eso. ¿Vas a participar de los pecados? ¿Vas a participar quizás de la deshonestidad o de los robos, etcétera? A Dios no lo podemos engañar. Nunca lo podremos engañar. Yo permití escuchar cosas en contra del líder de allá de México y tuve que pedirle perdón, hablarle por teléfono para pedirle perdón, porque fui redargüido por Dios, de que cómo vas a poder hacer la obra de Dios a través del pecado. Es imposible. No podemos nosotros ver la mano de Dios en nuestras vidas a través de tolerar el pecado. ¿Qué dice Josué? Yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Qué estaba diciendo con esto? Yo estoy dispuesto a seguirlo. Estoy dispuesto a influir en mi esposa y en mis hijos para que todos como familia sirvamos a Dios. Y esta va a ser mi oración constante porque estoy determinado a vivir para ti porque sé que la única bendición que vamos a obtener en esta vida procede de ti. Y no es nada más el objetivo de tener el descanso aquí, porque ¿cuál descanso? Tenían a todos los enemigos alrededor, estaban peleando a cada rato las batallas de Dios, pero sabían que Dios les iba a entregar a sus enemigos si ellos se mantenían fieles al Señor, porque Él era el poderoso, no ellos. Ellos confiaban en esto y sabían que a Dios no lo podían engañar porque Dios conoce los corazones. Y Él les dijo, yo y mi casa, yo no sé lo que piensen los demás, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Este fue el anhelo de mi esposa y el mío cuando tuvimos a nuestros hijos. Sabíamos que la mejor condición que ellas iban a experimentar de este lado del sol era sirviendo a Cristo, conociendo a Cristo y sirviendo a Cristo. E invertimos todos nuestros recursos, todo lo que pudimos, para que ellos se llenaran del Señor. Es la mejor decisión que podemos tener nosotros. Pero Dios conoce nuestros corazones y bendice ese camino, esa decisión que tú has tomado de servir al Señor, de seguirlo. Él ve el corazón. Es más, Él conoce hasta los pensamientos. Nosotros leemos del consejo de David a Salomón, pero tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios conoce los pensamientos de todos, los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Conoce los pensamientos. Y ellos sabían que como Dios conoce aún hasta los pensamientos, un día tendrían que dar cuentas a Dios. No solo de sus hechos, sino aún de lo que pensamos. ¿Por qué debemos tener control sobre los pensamientos? Leemos en Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni intenta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia. ¿A qué se refiere esto? De su propia naturaleza caída, nuestra condición pecaminosa. Es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí se origina, aquí inicia el pecado. ¿Por qué crees que tratan de saturarnos como sociedad de todas estas maldades, de abortos, de homosexualismo, etcétera? Lo ves hasta en la sopa. Ellos quieren que lo veas hasta en la sopa. Te quieren saturar para poder neutralizar tu conciencia y que acabes por aceptar estas cosas. Y entonces es un ataque por todos los medios.
Conozco a un amigo que fue al psicólogo y el psicólogo le dice, oye, pues yo te aconsejaría que tuvieras una experiencia homosexual. El psicólogo dándole este consejo a este amigo. Un psicólogo amigo mío me dijo, mira, del estado de donde yo soy, llegó una carta a cada profesional que nos dedicamos a la psicología, de que si nosotros revertimos a un homosexual para ser normal o heterosexual, si nosotros lo revertimos, nos quitan el título. Imagínate. Pero no se lo quitan si hacen que uno normal se convierta en homosexual. Ahí le aplauden. Esa es la condición actual del mundo en que vivimos. ¿Dónde surgen? Surgen aquí. Por eso debemos controlar desde aquí. Tú no puedes suplir el mal pensamiento con la palabra buena de Dios. ¿Con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Y Dios conoce el corazón. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guárdalos, satúrate de la palabra de Dios. Mis hijos memorizaban alrededor de entre 10 y 15 versículos, ¿no? Era la cosa ahí en Doulos, más o menos, al mes. Yo hice un cálculo somero y eran 1000 y tantos versículos los que acababan aprendiéndose a lo largo de sus estudios. Más aparte los que les enseñaban en los domingos al venir a los estudios y todo eso, ¿eh? Aparte de esos. Porque hay que llenarse de la palabra de Dios. Es la forma, como dice en Romanos 12:2, que podemos quitar la mente equivocada, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quitas tu entendimiento equivocado por el entendimiento correcto de la palabra de Dios. O sea, yo ya no voy a alimentar esto con todo lo que el mundo y la basura del mundo me proyectan, me bombardean, que es contrario a Dios. Si quiero yo tener éxito en mi vida como creyente, no os conforméis a este mundo. Al contrario, quita eso que está sucio y mete lo correcto de Dios. Esto es lo que los llevó a ellos a poderse mantener en esa integridad y en esa adhesión al Señor. Ellos pudieron ver esa mano poderosa de Dios que los liberaba contra sus enemigos. Ellos pudieron ver todas esas vejaciones y aunque sigamos en esa persecución, nosotros vamos a seguir fieles a ti, Señor, porque tú conoces los corazones y un día nos vas a pedir cuentas. Y el pueblo de Dios, todos aquellos que son del pueblo de Dios, siempre manifiestan que son leales a Él y a su ley. Son leales a Él y a su palabra, llenándose de su palabra. Finalmente, vemos que ellos pedían por socorro y auxilio de parte de Dios. Y esto lo vemos en los versículos del 23 al 26. Dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Despierta. Decirle a Dios, despierta. ¿Ustedes creen que está bien? ¿Ustedes creen que Dios se duerme? He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, dice en otro salmo. Entonces, ¿Dios se duerme? Pero en la aflicción a veces nos hace pensar que así está pasando. Quizá Dios está dormido. Pero ese era el concepto que quizá tendrían los paganos. Esta es una forma en la que se burló Elías cuando retó a los adoradores de Baal. Aquellos clamaban para que descendiera fuego y consumiera su holocausto, se sajaban y Elías se burla de ellos. Griten más fuerte, a lo mejor está dormido. O sea, toda esta burla era porque él pensaba en oposición de lo que ellos creían de su Dios a lo que él
conocía de su Dios. Él acomoda su holocausto, clama a Dios, les dice, por orden tuya he hecho todo esto para que vuelvas el corazón de Israel. Y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y toda el agua que habían hecho alrededor del holocausto y hasta las piedras. Todo se lo consumió. Para volver el corazón de ellos a Dios. Ese es el propósito siempre. Dios se quiere glorificar. Por eso nos ha dado la vida, por eso nos ha dado la salvación. Él es el que se quiere glorificar. No porque nosotros lo merezcamos, porque quiere glorificarse en nosotros. Y ahí lo tenemos entonces al Señor, a este pueblo, que finalmente le dice a Dios, despierta. Se quejaron de que los había vendido. Dice en versículos anteriores, nos vendiste. Déjenme ver cuál fue. Dice el versículo 12, has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Has vendido, nos has vendido y ahora le piden que los redima. Esto trae en mente lo que ocurría en la esclavitud. Alguien se vendía como esclavo y podía ser redimido o liberado por medio de algún familiar, pagando el precio del rescate. Esto fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Nos redimió de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Estábamos vendidos al pecado. Éramos esclavos del pecado. Y Él nos liberó con su sacrificio. Aquí dice, Señor, nos has vendido. Tú tienes el poder de liberarnos. Tú tienes el poder de rescatarnos. A ti acudimos y por eso seguimos leales a ti. Porque si no eres tú, no existe forma en que podamos ser liberados. Esa es la realidad. No existe forma. ¿Crees que lo que padecen tus familiares, amigos, vecinos, aquellas personas que tú amas, que están padeciendo por las condiciones del pecado en las que viven, ¿tú crees que existe otra forma en que van a ser rescatados? ¿En que van a cambiar? No existe. La única forma es a través de la salvación que está escrita en su bendita palabra. Y su palabra es suficiente. Esto significa, es todo lo que necesitamos. Su palabra. Pero entiéndase bien, para todas las cosas que tengan que ver con nuestra vida y con nuestra alma. Es suficiente. ¿Tienes problemas matrimoniales? La Biblia es suficiente. ¿Tienes problemas con hermanos en Cristo o con familiares tuyos? La Biblia es suficiente. ¿Tienes problemas con inclinaciones pecaminosas de tu propio ser? La Biblia es suficiente. Y así podríamos seguirnos extendiendo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí nos habla Dios. Y nos da el consejo perfecto que necesitamos. Ellos creían que Dios dormía. Aunque durmiera, aún ahí estaría en control de todo. Leamos lo que dice en Mateo 8:24. Dice, el 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Y luego qué pasó? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Dios. Estaba él dormido y ellos creían, ya se le escapó de las manos, hay que hacer algo porque si no se despierta aquí nos hundimos. Bueno, esta era una buena convicción. Sabían que el único que los podía salvar era él. Y lo despertaron. Y él reprendió al mar y a las olas y al viento y se hizo grande bonanza. Imagínate, él lo controla todo. ¿Crees que no podemos poner nuestros problemas en sus manos y confiar en Él para que los resuelva? Es una bendición ser un hijo de Dios. Es una bendición contar con la presencia de su Espíritu en nosotros. Es una bendición saber que aunque las cosas sean adversas, podemos mantenernos fieles a Él, adheridos a Él, porque Él es nuestro Dios. Y si Dios es por nosotros, dice en Romanos 8:31,
¿quién contra nosotros? Esfuérzate en su amor, en su comunión. Y entonces verás que Él se va a glorificar a través de tu vida. Otros lo verán, glorificarán a Dios a través de lo que ha hecho en ti, pero también anhelarán conocer a ese Dios que tú tienes como Padre. Contaba Moody una ocasión que él había hecho la determinación de poner en el lugar donde predicaba un letrero que decía Dios es amor. Estaban de moda esas luces de neón que se podían mover y decía Dios es amor. Entonces un borrachín de la zona quiere meterse a esa iglesia y ve ese letrero y dice, no, creo que esto no es para mí. Y se regresó. Otro día que pasaba por ahí, vio ese letrero y se queda parado ahí admirándolo y meditando en esas palabras. Y toma la decisión de pasar adelante con lágrimas en sus ojos. Y empieza a escuchar la predicación y él no paró de llorar en toda la predicación. Después de que la gente se fue, llega el predicador y habla con él. Y le dice, quisiera ayudarlo. ¿Me podría usted compartir qué fue lo que lo llevó, qué parte del mensaje lo llevó a esta condición en la que usted se encuentra? Y le dice, ninguna. Oh, gracias. No fue su mensaje. Fueron las palabras que usted tiene ahí, adentro de esta iglesia, afuera de esta iglesia, donde dicen que Dios es amor. Y por lo que acabo de oír, es un amor que nos alcanza a todos. Le rindió su voluntad a Cristo, aceptando su amor del sacrificio de la cruz, y Dios cambió su vida, como lo ha hecho a lo largo de la historia, a toda persona que ha venido a rendirse a sus pies. Vamos a hacer una oración para terminar. Dios bendito, cuántas enseñanzas nos has dejado en tu bendita palabra a través de las experiencias de tu pueblo. Estos salmos son verdaderas joyas que alientan nuestros corazones a poder contemplar tu mano poderosa sobre tu pueblo Israel, que es la misma mano poderosa que quiere manifestarse a través de tu iglesia en la actualidad. Y que es esa mano poderosa que finalmente va a lograr toda su victoria hasta que las cosas sean consumadas y llevadas a tu santa presencia por toda la eternidad. Gracias por todo lo que alcanzaste por medio del sacrificio de Cristo Jesús para restaurar todas las cosas. Y especialmente nuestras vidas, Señor. Muévenos a tener esa compasión que las personas que nos hablaron de ti tuvieron por nosotros para traernos a tu conocimiento. Sabemos que hay personas que están alrededor nuestro, que al no conocerte a ti viven verdaderos desastres y hasta podríamos decir pequeños infiernos. Pero nosotros que conocemos tu verdad, danos la gracia y la compasión para acercarnos a ellos y poderte presentar con claridad y obra tú en sus corazones. Gracias, Dios, por la bendición de haberte conocido y las bendiciones que tú quieres lograr en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Glorifícate en nosotros, te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.